Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy tu profesor Walter. Esta vez te invito a seguir esta pequeña serie sobre el espiritismo. Intentaré ahondar en los antecedentes históricos, el fenómeno, las promesas, su divulgación. Intentaremos descifrar si realmente este fenómeno, este movimiento es o no peligroso. Acompáñame. Desde su iniciación a mediados del siglo pasado, la fase moderna de la evolución del espiritismo ha registrado hasta nuestros días un crecimiento notable y su auge adquiere hoy contornos espectaculares. Hallamos la razón de esta popularidad en la dorada promesa que formula el espiritismo de resolver uno de los misterios más apasionantes que intrigan la mente del hombre, el misterio de la muerte. No solo ofrece resolver la gran interrogante de que cuál es la condición del hombre después de la muerte, sino que también promete a los vivos hacerles cruzar la aparentemente vedada frontera entre los dos mundos, el de los muertos y el de los vivos, para ponerlos en comunicación con el reino del más allá. Todo esto unido al hecho de que el espiritismo habla de un proceso de perfeccionamiento permanente en el mundo de los espíritus, y que esto conduciría a una inmortalidad cada vez más feliz, hace que su doctrina sea realmente atractiva y capte el interés de las multitudes. Por otro lado, como parte integrante de sus actividades figuran las escenas de sanamiento físico, o como lo conocemos hoy en día, las sanidades, lo cual toca otra fibra muy sensible del corazón humano, siempre ávido de satisfacer su anhelo de salud y felicidad. En esta corta serie pretendo analizar la validez de la doctrina del espiritismo, así como de sus interesantes fenómenos. También espero junto a ustedes determinar si en verdad es capaz de cumplir sus promesas. Espero estudiar el intrigante asunto del espíritu y el alma en su relación con el cuerpo. Pero antes quisiera compartir contigo algunos antecedentes históricos. Corría el mes de marzo de 1848 cuando en el apacible pueblo de Harwich, estado de Nueva York, en los Estados Unidos, la familia de Juan D. Fox, que además de los padres, esta familia se componía de dos hijas, Margarita, de 15 años, y Catalina, de 12. Esta familia comenzó a ser perturbada durante las noches por ruidos misteriosos cuyo origen se ignoraba. Lo peor era que, desde el propio comienzo, los ruidos parecían revelar inteligencia. Después que los moradores de la casa agotaron los esfuerzos por explicar la procedencia de esos golpes, resolvieron llamar a varios de sus vecinos, algunos vigorosamente escépticos, para que fueran testigos presenciales del fenómeno. Pero ninguno pudo ofrecer una
explicación satisfactoria. Algo interesante era que el número de los golpes respondía a preguntas sobre las edades de los presentes, el número de sus hijos de cada persona y una serie de datos por el estilo. Por fin, el supuesto autor misterioso de los golpes, que para entonces ya se comunicaba en forma inteligente con las dos niñas mediante un código especial, manifestó ser el espíritu de un hombre de 31 años de edad cuyas iniciales eran CR, que había sido asesinado en esa casa hacía 5 años, dejando una familia de 3 niñas y 2 muchachos. También indicó que su cuerpo había sido enterrado en el sótano de la casa. Durante los días siguientes, la familia Fox se dedicó a hacer excavaciones en el lugar indicado. Y aun cuando de primera intención no se halló otra cosa sino agua. Cuando algunos meses más tarde se reanudó el trabajo, como a 1 metro de profundidad en el sótano, se hallaron dientes, huesos y cabello pertenecientes a un hombre. Como era de esperarse, estos sucesos produjeron verdadera sensación y su noticia cruzó el país de un extremo a otro en poco tiempo. A esto se unía la circunstancia de que las 2 niñas, que al principio tanto se asustaran de los golpes, habían aprendido a comunicarse perfectamente con la fuente misteriosa de los mismos, convirtiéndose en mediums. Cuando poco tiempo después Margarita Fox fue a vivir con una hermana casada en Rochester, Nueva York, y Catalina visitó otra localidad vecina, en ambos lugares empezaron inmediatamente a producirse golpes de la misma naturaleza en las respectivas casas. Numerosas personas que concurrían a observar comenzaron a practicar maniobras similares para descubrir si también ellas poseían la facultad de comunicarse con los espíritus. En los próximos 2 o 3 años, el ejercicio de esta práctica se difundió, como si se tratara de una epidemia, por todos los estados del este en los Estados Unidos. Estos son los sucesos que generalmente se consideran el comienzo del espiritismo moderno. Si bien ha habido mucha discusión en cuanto a si estos golpes procedían auténticamente de una fuente supranormal o extrahumana, o si eran el fruto de algún fraude, indudablemente ha prevalecido la primera posición, en razón de que no se ha podido descubrir ningún origen conocido ni triquiñuela alguna que explicara su producción. Además, muchas de las respuestas que se recibían por medio de los golpes eran totalmente desconocidas para los médiums. Por otra parte, la teoría del origen sobrenatural de los golpes ha sido establecida por investigadores tales como Sir Guillermo Barrett, Sir Guillermo Crookes, célebre físico descubridor de los rayos catódicos, el doctor José Maxwell y otros que realizaron experiencias concienzudamente practicadas. Hechos de una naturaleza similar se manifestaron poco después en otros lugares. Por ejemplo, en la ciudad de Stamford, estado de Connecticut, precisamente en la casa de un pastor presbiteriano, el doctor Phelps. Comenzaron a ocurrir en 1850 una serie de perturbaciones que parecían inexplicables. Muchos objetos eran arrojados del lugar donde se hallaban. Las ventanas eran rotas, se oían golpes que contestaban en forma inteligente a preguntas,
y se producían otros hechos similares. Qué curioso que en la casa del doctor Phelps, pastor presbiteriano, ocurrieran estas cosas. Algunos testigos oculares de estos sucesos dejaron relatos de primera mano sobre estos hechos. Por ejemplo, un tal señor Beach vio cómo se movía una caja de fósforos y cómo los fósforos saltaban de la misma hacia el exterior, sin causa visible. Debido a que se trataba de una persona escéptica, no admitió la existencia de espíritus. Antes, supuso que existe en la naturaleza un elemento hasta ahora desconocido para el mundo científico. Los trastornos continuaron durante unos 8 meses, sin que pudiera descubrírseles causa natural alguna. Una de las personas que más resultaron impresionadas por estos primeros sucesos del espiritismo moderno fue Juan Ward Edmonds, que antes había sido senador y más tarde fue juez en la Corte Suprema del Estado. Este personaje quedó convencido por los golpes de Rochester, pues le contestaban preguntas que él formulaba. Al hacer las investigaciones del caso, llevó consigo a un electrotécnico para cerciorarse de que no se tratara de algún fenómeno de electricidad. Más tarde, su propia hija, Laura, desarrolló la facultad de la clarividencia y la mediunidad de medium. Por tal motivo, esta señorita habló idiomas extranjeros que normalmente desconocía y solía describir a espíritus, algunos de los cuales, aunque le resultaban desconocidos a ella, eran reconocidos por algunos de los presentes como amigos fallecidos. Este hombre publicó una obra en 2 voluminosos tomos sobre el espiritismo en los años 1853 a 1855. Pero no fue solo en los Estados Unidos donde el espiritismo se abrió paso y conquistó innumerables adeptos, sino que también esto ocurrió en Inglaterra, con la llegada a ese país de 2 médiums en 1852. Las señoras de Haydn y de Robert. También en las Islas Británicas, la historia de los golpes y los movimientos de mesa que indicaban letras del alfabeto para la formación de mensajes definidos. Hoy conocemos eso como la tabla Ouija. Largo sería multiplicar nombres y sucesos en este desarrollo del espiritismo, que ya para fines del siglo se cultivaba por todos los ámbitos del Nuevo Mundo, así como en la vieja Europa. Las estadísticas nos dicen que en 1892 había ya en Estados Unidos nada menos que 15 millones de adherentes al espiritismo, que albergaban la esperanza de comunicarse con los espíritus de los muertos y de resolver sus problemas relativos a la vida de ultratumba. En 1912 existían 10.000 médiums y un gran número de propagandistas de la doctrina espiritista. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.